tema de esta noche se titula El nuevo orden mundial y las abominaciones de Babilonia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la oportunidad y el privilegio de estar aquí en esta noche para estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición, tu dirección y tu cuidado. Y pedimos que tú nos puedas enseñar, preparar para las cosas que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, vamos a ver, ¿qué encontramos en Apocalipsis capítulo 14? ¿El mensaje de qué? El mensaje de los tres ángeles. Vamos a ver si han estado prestando atención. El mensaje de los tres ángeles. ¿Y ese mensaje de los tres ángeles qué es para nosotros? La última amonestación, el último llamado de Dios antes de acabar y terminar con este mundo. Recuerden que este mundo va a llegar a su fin. Dios le va a poner fin a este mundo de violencia, de guerra, de muerte, de suicidio, de cáncer, de violaciones. Pero antes de hacerlo, Dios envía su última amonestación, su último llamado a la tierra. Amén. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Ya desglosamos el evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a ver, vamos a hacer un repasito. ¿Qué es el evangelio eterno? ¿El evangelio eterno qué es? El plan de salvación, amén. ¿Y de qué nos va a salvar Dios? Del pecado. ¿Y cuáles son las tres dimensiones del pecado? Primero es la penalidad del pecado, segundo es el poder del pecado y tercero es la presencia del pecado. Amén. ¿Y cómo Dios nos va a dar para eliminar o acabar con esos tres o salvarnos del pecado? Por medio del perdón de pecados, por medio de la victoria o la limpieza del pecado y por medio de la erradicación del pecado. Nadie dijo amén, pero está bien. ¿Y en dónde está explicado ese evangelio eterno? En el santuario, donde se explica el proceso por el cual Dios nos limpia del pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Versículo número 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vimos que Babilonia va a caer porque Babilonia no quiere escuchar el evangelio eterno ni el primer ángel, sino Babilonia quiere seguir dando su vino al mundo, y eso lo vamos a empezar a estudiar más profundamente hoy. Versículo número 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, ¿qué cosa? Beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Sin filtro y sin misericordia, Dios va a derramar su ira sobre este mundo, que son las 7 plagas postreras. Eso lo vamos a estudiar el sábado en la mañana. Amén. Hoy entonces vamos a entrar específicamente en el segundo ángel, que es el versículo número 8. Dice así, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, aquí nos advierte sobre Babilonia y sobre el vino de Babilonia que está dando a beber a ¿cuántas de las naciones? Todas las naciones están bebiendo del vino de Babilonia. Ahora, en el capítulo no explica en sí qué es ese vino, ni dónde viene el vino, ni los pormenores, ni el resultado de nada de esto. Solamente nos advierte en el segundo ángel. ¿Están conmigo? Pero ¿será que hay otra parte en la Biblia que sí explica y desglosa y detalla este segundo ángel con más especificaciones, con más información? Efectivamente. ¿Y en dónde se encuentra eso? En Apocalipsis capítulo 17. Vayan por favor conmigo a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17 es la extensión o la explicación del segundo ángel. Porque dice que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a ¿cuántas? A todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La explicación de ese segundo ángel se encuentra en el en el capítulo número 17. ¿Cuántos están ahí? Vamos a empezar a leer. Dice así, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran, ¿qué cosa? La gran ramera, la que está sentada sobre muchas, ¿qué? Sobre muchas aguas, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado, ¿con qué? Con el vino, ¿de qué? De su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que aquí está la explicación sobre el segundo ángel que dice que Babilonia, ¿qué cosa? Ha caído Babilonia, ¿la qué? La gran ciudad. Aquí está hablando entonces de Babilonia. Ahora, regresemos al versículo 1 y vamos a explicarlo poco a poco. Dice así, versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, la ramera es una mujer. ¿Qué representa una mujer en la profecía? La iglesia o el pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Pero esta mujer o esta iglesia se le llama ¿cómo? Se le llama ramera. Si se le llama ramera, ¿por qué razón es? Es porque otra palabra es una prostituta, ¿verdad? Es una mujer o es una iglesia prostituta. En otras palabras, es una iglesia que en vez de serle fiel a ¿quién se supone que sea el esposo de la iglesia? Cristo. Pero esta iglesia, esta mujer, no le es fiel a su esposo Cristo, sino que ¿qué? Es una prostituta. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué es una prostituta? Versículo número 2. Con lo cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embregado con el vino de su fornicación. En otras palabras, esta mujer o esta iglesia, en vez de serle fiel a su esposo Cristo, ella está teniendo ¿qué cosa? Está fornicando, está teniendo unas relaciones adúlteras con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra ¿qué cosa? Se han embriagado con el vino de su fornicación. En otras palabras, hay una relación ilícita entre esta mujer, esta iglesia, con ¿qué cosa? Con los reyes de la tierra, y a causa de esa relación ilícita se produce ¿qué cosa dice aquí? Se produce un vino. Y ese vino, que es producto de la unión entre la mujer o la ramera y los reyes de la tierra, ese vino que produce un vino que embriagante al mundo, a los moradores de la tierra. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Ahora, vamos entonces a poner esto un poco, porque la profecía ya nos había advertido de que qué iba a pasar en el tiempo final. De que la iglesia iba a querer ¿qué? Unirse con ¿qué cosa? Con el Estado. O la religión y la política iban a tratar de unirse, pero la Biblia dice que ¿qué? La iglesia y la religión no se mezclan, son dos esferas diferentes. ¿Están conmigo? Hay un problema con esa relación, ya fuimos advertidos en Daniel capítulo 2, y aquí dice que la mujer o la iglesia, ¿qué está haciendo? No está escuchando los principios bíblicos, sino que ¿qué está haciendo? Se está acostando, se está en una relación ilícita ¿con quién? Con los reyes de la tierra, con los estados, con los gobiernos, está entrando en asuntos ¿qué cosa? Políticos. Pregunta, ya estudiamos este tema en cuanto a eso, ¿verdad que sí? Y vimos lamentablemente cómo la iglesia está, ¿qué cosa? Uniéndose con la política, ¿verdad? Ahí está Francisco, y él está ahí en el Congreso de Estados Unidos, la única vez en la historia de Estados Unidos que una cabeza de iglesia va a ir a dar un discurso frente al Congreso, que es el cuerpo político más poderoso en este mundo. Le hago una pregunta, ¿él fue ahí a estudiar con él Mateo capítulo 24? ¿Le está dando un estudio bíblico ahí? No, él fue ¿qué? Con una agenda política, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, recuerden, les voy a recordar, quizás si usted no estuvo aquí durante los últimos 2 días, donde tocamos el tema de la bestia y el anticristo, quiero recordarles, por favor, si usted no estuvo aquí, yo estuve 2 horas el sábado desglosando esta temática en cuanto a la bestia de Apocalipsis siendo el Vaticano, y el anticristo, el cuerno pequeño, es la oficina del papado. Quiero recordarles, por favor, que no estamos hablando de los católicos, no estamos hablando de las personas que pertenecen a la iglesia católica, que son gente completamente, su mayoría son gente sincera, son gente que le sirve a Dios de acuerdo a lo que se le ha enseñado y a lo que ellos crecieron. ¿Están conmigo? Pero ni ellos mismos están conscientes de la distorsión bíblica, de la contaminación que ha ocurrido con la palabra de Dios por medio de este sistema, por medio de esta institución. Repito, las personas en esta institución son gente muy sincera, ¿verdad? Lamentablemente la Biblia nos advierte sobre cómo ellos han corrompido la palabra de Dios, y llevamos 2 temas completos desglosando esto, y van a haber más.
vamos a seguir confirmando esto porque esta es la advertencia final de la Biblia en cuanto a este sistema. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que recuerden, consideramos a los católicos como hermanos y hermanas de la fe. ¿Están conmigo? Simplemente que hay un problema serio con las doctrinas, las enseñanzas y las prácticas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Si usted no estuvo durante los temas anteriores, por favor, me deja saber. Está en YouTube. Estos temas están completamente desglosados y explicados claramente. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, noten lo que dice en el versículo número 2. Con los cuales han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo número 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una ¿qué? Una mujer, ¿qué representa una mujer? Una iglesia, sentada sobre ¿qué? Sobre una bestia escarlata, llena de ¿qué? De nombre de blasfemias. ¿Qué más tenía? 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Vamos a estacionarnos aquí un momento, porque todo esto es, si recuerdan, estudiamos el sábado, el método bíblico de la profecía es la recapitulación, ¿verdad? Repite y amplía, y ya casi todo esto ya lo estudiamos porque esto es repetición del libro de Daniel y de otros capítulos del libro de Apocalipsis. Entonces, cuando dice aquí que la mujer o la iglesia está sentada, ¿sobre qué cosa? Sobre una bestia. Ya sabemos que la bestia en la profecía está representado por el imperio romano en sus diferentes etapas. Entonces, una mujer sentada ¿sobre qué? Sobre Roma. Está bastante claro, ¿verdad? Una iglesia que está ubicada sobre Roma, en ese sentido. Noten que dice que tiene ¿qué cosa? Púrpura y escarlata. Noten que dice unos colores muy específicos, adornada de oro y de piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? De las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Interesantemente, hermanos y hermanas, como hemos dicho, así es como se conoce la ciudad del Vaticano. Es una ciudad, es un país que está sentada ¿sobre qué? Sobre las 7 cabezas, los 7 montes. ¿Y qué dice? Que tiene una ¿qué? Una copa, que levanta una copa ¿de qué? De oro. Interesante. Note las imágenes que la Biblia nos está dando en cuanto a representar e identificar a este sistema que levanta ¿qué cosa? Una copa de oro. Ahora, dice que tenía un nombre ¿qué? Blasfemo. Noten Juan Pablo II dijo, no tengas miedo cuando la gente me llaman el vicario de Cristo, cuando ellos me dicen Santo Padre o su santidad, o usan títulos similares a esto, que parecen incluso ¿qué cosa? Hostiles al Evangelio. Recuerden que habíamos dicho que tiene un nombre blasfemo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trata de tomar el nombre de Dios. Por eso cuando él dice que me digan vicario de Cristo, ¿qué significa? Significa el que se sienta en el lugar de Cristo. Por eso se le llama en la Biblia el anticristo, ¿verdad? No es un nombre derogativo, simplemente es lo que ellos dicen que han hecho, que es que se han puesto en el lugar de Cristo. Cuando me dice Santo Padre o su santidad, él dice que parecen hostiles al Evangelio. No es que parecen hostiles al Evangelio, es que son hostiles al Evangelio. Porque Cristo dijo claramente en Mateo 23:9, no llames a nadie vuestro Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está ¿dónde? En los cielos. ¿Están conmigo? Así que ya desde ahí vamos arrancando y viendo estos nombres de blasfemia donde dice, me puedes llamar Santo Padre, me puedes llamar el vicario de Cristo, me puedes llamar, y esos son títulos que la Biblia claramente habla en contra en cuanto a eso. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, dice que tiene ¿qué cosa? 7 cabezas. Vean ahí mismo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis capítulo 17, ¿cuántos están ahí? Perdón, el versículo número 9. Esto es para la mente, Apocalipsis 17, 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes sobre los cuales, ¿qué cosa? Se sienta la mujer. Así que ya sabemos que las 7 cabezas de la bestia representan ¿qué cosa? 7 montes. Noten lo que dice claramente la Enciclopedia Católica, página 529. Es dentro de la ciudad de Roma, llamada ¿qué? La ciudad de los 7 montes, donde el área completo del Estado del Vaticano se encuentra ¿qué cosa? Confinado. ¿Están conmigo? Así que ahí mismo claramente está explicando la Biblia, está sentada ¿sobre qué? Sobre una bestia con 7 cabezas, que son 7 montes, y ellos mismos confirman que ¿qué son? Que los 7 montes son los 7 montes en donde se encuentra el Vaticano. ¿Están conmigo o no están conmigo, hermanos y hermanas? Increíblemente la claridad
El sábado vimos 12 características, hoy estamos viendo como unas 5 o 7. Ayer también estudiamos otra característica en cuanto a eso. Dice también que tiene, ¿qué cosa? 7, ¿qué tiene? 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya nosotros habíamos estudiado que después de la caída del Imperio Romano, ¿qué pasó con el lado occidental? Después del año 476, se dividió el lado occidental y se levantaron, ¿qué cosa? 10 reinos o 10 naciones que surgen o se levantan. ¿Y qué decía la profecía que iba a ocurrir? Que iba a levantarse el cuerno pequeño del anticristo y ¿qué iba a hacer? Iba a arrancar a 3 de los 10 cuernos. Ahí entonces confirmando que el cuerno pequeño se levanta en Europa, se levanta entre medio de las naciones de Europa y arrancó a esas 3 naciones, los ostrogodos, los vándalos y los érulos. Pero noten algo interesante aquí en Apocalipsis capítulo 17, versículo número 12. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Noten algo pasa, hay un cambio en el versículo 12. ¿Cuántos están ahí? Y los 10 cuernos que has visto son 10 ¿qué? 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, ¿cómo? Juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Están conmigo? Noten entonces cómo está explicando que qué va a acontecer. Que estos 10 reinos, que esto fue en el pasado, ya esto pasó, pero en Apocalipsis 17, hablando del tiempo final, estos 10 reinos ahora representan los reyes de la tierra. Representan, ya no son los poderes de Europa sobre cual el papado busca tener dominio, sino ahora es sobre ¿qué? Sobre todos los reinos de la tierra. ¿Están conmigo? Así que ahora tiene una aplicación dual. Entonces, antes representaba los poderes de Europa, ahora estamos hablando de que ¿qué? Ella fornica ¿con quiénes? Con todos los reyes de la tierra. Ella está buscando ¿qué cosa? Está buscando establecer su poder, ¿verdad? Los 10 dedos de los pies, la unión de ¿qué? De los poderes de la iglesia junto con los poderes políticos del Estado. Ahora, alguien dirá, eso es completamente absurdo lo que tú estás hablando. Que ellos están buscando establecer un sistema político mundial donde ellos dominan. Pues miren, aquí está un libro llamado del jesuita Malaquías Martín. Él es un jesuita y él es un erudito historiador de la iglesia. Él escribió este libro que se llama Las llaves de esta sangre. Es un libro grueso, gordo así. Si le metes un cocotazo a alguien con eso lo matas. Y noten lo que dice en este libro. El Papa Juan Pablo II en contra de Rusia y el oeste por el control de ¿qué? Del nuevo orden mundial. Él era, Malaquías Martín, era amigo íntimo de Juan Pablo II cuando escribió este libro. Así que él, mejor que nadie, conocía la mente o lo que tenía en la cabeza Juan Pablo II. Y noten lo que él escribió. La meta de Juan Pablo II o del papado es ¿qué cosa? Una estructura geopolítica para la sociedad de naciones. Una estructura geopolítica, ¿qué implica eso? Un gobierno mundial. ¿Están conmigo? Un gobierno mundial. Le hago una pregunta. ¿Ya un sistema así existe en este mundo, sí o no? Ya hay algo muy parecido que se llama las Naciones Unidas. Yo no estoy diciendo que este va a ser el sistema que vamos a utilizar, pero si ya la camita está hecha, ¿verdad? Lo que hay que hacer es apretar unos tornillitos aquí y allá, pero ya el sistema completo está hecho en cuanto al ¿qué? Al plan de hacer ¿qué? Establecer una estructura mundial, un gobierno mundial. Ahora, noten esto, lo que dice. La meta de Juan Pablo II es una estructura geopolítica para la sociedad de naciones, diseñada y mantenida de acuerdo a los planes éticos y doctrinales del cristianismo, como es enseñado y propagado por Jesucristo en la palabra de Dios. No, los planes éticos y doctrinales del cristianismo, ¿según quién? Según es propagado por el pontífice romano como el vicario de Cristo, ¿en dónde? En la tierra. En otras palabras, ¿quién quiere ser el que domine y el que manda en este sistema, en este gobierno, en este nuevo orden mundial? Ellos quieren hacerlo. ¿Están conmigo? Y ya se están acomodando de una manera muy interesante, porque más adelante vamos a hablar de la imagen de la bestia y la marca de la bestia y la guerra del Armagedón. Ya se están acomodando, les voy a enseñar mucha más evidencia en cuanto a cómo se está acomodando, ¿para qué? Para establecer, y ya la mayoría de los gobiernos en este mundo ya reconocen al papado como ese líder espiritual del mundo.
Ellos entonces, ¿qué quieren hacer? Ellos no están conformes, como dice la profecía, de ser la cabeza o los líderes religiosos, sino que quieren hacer ¿qué? Quieren dominar en la esfera política también. Como ya hicieron ¿cuándo? Durante el periodo de la Inquisición y durante el periodo de la Edad Oscura en Europa, cuando tuvieron el poder civil y el poder religioso también. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sigamos leyendo. Versículo número 4, regresemos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que la mujer está vestida ¿de qué? ¿De qué está vestida? De púrpura y escarlata, o púrpura y rojo. ¿Están conmigo? Interesante. ¿Cuáles son los colores oficiales del papado? La púrpura y el rojo son los colores oficiales del Vaticano. Porque si usted nota, los obispos, el color oficial de ellos, ¿cuál es? La púrpura y el morado. Y el otro cuerpo está, en la cabeza es el papado, y él tiene sus dos cuerpos que lo ayudan en la autoridad y en la distribución y en el orden del reino. ¿Verdad? Los obispos, ¿y quiénes son los otros? Los cardenales. ¿Y qué color son los cardenales? Rojo. Púrpura y ¿qué? Y rojo. Interesantísimo que esos son los colores oficiales ¿de qué? Del Vaticano. ¿Están conmigo? Dice, usa púrpura y escarlata y tiene un cáliz de oro en la mano y tiene piedras preciosas y perlas. Ahí está el cáliz de oro. Y noten, cuando en la Biblia, si estudias el concepto de piedras preciosas y perlas, eso es una representación en la Biblia de muchas riquezas, de poder económico, de muchas riquezas. Pregunta, ¿es rico o no es rico el Vaticano? El Banco de la Unión Europea lleva años tratando de regular el Banco del Vaticano y ¿sabe qué? No han podido. Tienen una lucha cuesta arriba. Pero hay algunos economistas, incluso italianos y otros reporteros y otros historiadores y economistas que han reportado, y ellos dicen que el poder económico, las riquezas que tiene el Vaticano son incalculables. Incluso en la economía de Estados Unidos se calcula aproximadamente en 18 trillones de dólares. Dice que el Vaticano tiene mucho más en eso, en bienes raíces, en negocios lícitos como ilícitos. Han habido muchas investigaciones en cuanto a los negocios, andan envueltos en todo tipo de negocios ilícitos también, la mafia italiana y muchos otros asuntos, en oro, en arte, es una cosa, Michelangelo y todas las grandes obras que se han hecho y todas las grandes estatuas, una cosa bárbara. De hecho, una vez, cuando Francisco se hizo el último papa, habló, ¿verdad? Habló muy bonito de ayudar a los pobres y se vio un cambio en la actitud, ¿verdad? No era una tan prepotente, sino era una actitud más de ayudar. Y gloria a Dios por eso, por esa parte. Pero alguien, me acuerdo un católico me dijo, mira, si él verdaderamente estuviera tan interesado en ayudar a la gente pobre, que vendan todo el oro que tienen ahí y con eso alimentan a todo el mundo. Se acaba la pobreza inmediatamente, solamente con vender el oro que tienen ellos guardados dentro del Vaticano. O sea, es una cosa increíble las riquezas que tienen ellos. ¿Están conmigo? Y eso es lo que está estableciendo. Y nuevamente que dice que tiene que una copa que levante. Le hago una pregunta. ¿Hay alguna otra institución en este mundo que levante una copa de oro así, con tanto imagen y tanto poder? Noten lo que dice. Versículo número 4. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? De las abominaciones y de ¿qué cosa? Y de la inmundicia de su fornicación. En el versículo 2 decía, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su... En otras palabras, la mujer, la iglesia, está entrando en negocios, en alianzas ilícitas con los gobiernos del mundo, y eso está produciendo un vino que es producto de esta fornicación. Pero en el versículo número 4 dice que el cáliz de oro está lleno de ¿qué? De las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. En otras palabras, el vino, las fornicaciones, las abundancias y las abominaciones y la inmundicia es lo mismo. ¿Están conmigo? Es paralelo el asunto del vino con las abominaciones
con el asunto de las inmundicias. Versículo número 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, ¿la qué? La madre de las rameras y de qué? Y de las abominaciones de la tierra. Si es madre, ¿qué implica eso? Que tiene hijas. ¿Están conmigo? Noten, Catecismo de la Iglesia Católica dice así, dijo Benedicto: la Iglesia es la madre de todos los católicos. Ellos dicen que la Iglesia es ¿qué? La madre de todos los creyentes. Y noten lo que dice: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Ellos piensan que ellos son ¿qué? La madre de todos los creyentes. ¿Están conmigo? No que son la madre de solamente los que profesan tener la fe católica, sino que creen tener ¿qué cosa? Autoridad y poder sobre todos. Por eso dice en Apocalipsis que la madre de las rameras, en otras palabras, ¿qué? Que todas pertenecen a ella, son las hijas de ella. Ahora, interesante que antes de tú poder unir todos los gobiernos políticamente, tú tienes que ordenar tu casa primero, ¿verdad? Tú primero tienes que unir las iglesias. Y lo que está diciendo aquí es que la madre que ha traído a todas las hijas, ¿qué cosa? De regreso, juntos. Regresar y restaurar y que haya unidad en el cristianismo. Esa es la meta, y eso es lo que está diciendo Apocalipsis 17. La gente me dice, qué disparatero, otro disparate más, Carlos. Ok, Concilio Vaticano II, esto ocurrió allá en los años 1960. Noten lo que dijeron, o uno de los principales puntos del Segundo Concilio Vaticano. Esto fue en el año 1964, Decreto Unitatis Redintegratio sobre el Ecumenismo. Pero mi italiano estaba fino. ¿Y qué decía? Promover la restauración de la unidad entre todos los católicos. ¿Cuál era la meta? Una de las metas principales del Segundo Concilio Vaticano. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto, ¿qué cosa? El Sacrosanto Concilio Vaticano. Así que desde 1960-64, ¿qué empezaron a decir? Tenemos que, ¿qué? Tenemos que unir todas las iglesias nuevamente. Recuerden que a través de la Reforma Protestante fue cuando hubo ese rompimiento, ¿a causa de qué? A causa de sacerdotes, eruditos y teólogos católicos como Martín Lutero, como Hus y como muchos que cuando encontraron la palabra de Dios y se dieron cuenta que la iglesia estaba, ¿qué cosa? Enseñando cosas contrarias y practicando cosas contrarias a la Biblia, y levantaron la voz y ¿qué hicieron? Los mataron. Y la iglesia empezó a desangrar porque cuando la gente empezó a tener la Biblia en sus manos y a darse cuenta que los estaban engañando en cuanto a los principios de Dios. Este asunto que yo estoy hablando aquí, no vengan a tirarle piedra a la iglesia adventista del séptimo día. Esto era lo que enseñaban todas las iglesias de la reforma protestante. Los luteranos, los bautistas, los metodistas, todos enseñaban esto. La pregunta es, ¿qué ha pasado con la reforma protestante? Porque ya nadie está protestando. Les voy a enseñar mañana cómo todos están uniéndose, porque ese fue el plan que estableció. Noten lo que sigue diciendo. Puesto que única es la iglesia fundada por Jesucristo, Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas serían todos los que no son católicos. Así le llaman aquí. Ahora lo ponieron bonito, pero antes nos llamaban sectas y herejes. Las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Entonces ellos están diciendo, miren, nosotros somos la única iglesia fundada por Jesucristo y los demás son comuniones, grupos cristianos, ¿verdad? Que casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran ¿por qué cosa? Por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente ¿qué? Universal y enviada ¿por dónde? A todo el mundo. Este concepto de universal, ¿saben lo que significa la palabra católico? Universal. En otras palabras, ¿qué están diciendo? Nosotros somos la iglesia verdadera, ustedes se han apartado, ustedes se han revelado, pero ¿saben qué? Le estamos mostrando ahora que le estamos dando misericordia para que regresen a casa, para que vuelvan ¿a qué? A formar parte de la única iglesia que Jesucristo estableció. Eso dicen ellos. Además, se declara conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los católicos, ¿no? A todos los cristianos, ¿en qué? En la unidad de la única iglesia de Jesucristo. Le hago una pregunta. ¿Ese no es el plan? Eso es lo que dijeron ellos en Segundo Concilio Vaticano. El plan era ¿qué?
unir a todas las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque a causa de la distorsión y la abominaciones, vamos a ver, donde pisotearon y distorsionaron la palabra de Dios, por eso fue que se hizo esa ruptura. Ahora, pregunta, ¿han sido exitosos? ¿Qué ustedes creen? Aquí está la imagen de la celebración número 500 de la Reforma Protestante en Suecia, fue en el 2016. El aniversario de la Reforma, el 31 de octubre del 2016. ¿Y quién fue el orador principal, el main speaker de la Reforma Protestante, de la celebración del aniversario 500 de la Reforma Protestante? ¿Quién fue el orador invitado? Francisco. Miren, hay una cosa que yo quiero ver durante el milenio, cuando estemos viendo la historia del mundo. Y yo quiero ver la cara a Martín Lutero, a Hus, a Wycliffe y a todos los reformadores, cuando ellos vean que invitaron al Papa a ser el orador de la celebración de la Reforma Protestante. Porque ellos nos van a mirar y nos van a decir, ¿en qué rayos estaban pensando ustedes? Si la Reforma Protestante comenzó a causa de ellos. El equivalente a esto sería que los judíos en Israel fueran a celebrar los 100 años de la nación de Israel y que hubieran invitado a Hitler a ser el orador. Ese sería el equivalente. Ese es el equivalente, hermanos y hermanas. Porque esto es lo que está pasando. Y esto es lo que la Biblia nos está, ¿qué? Nos está advirtiendo que va a pasar en el tiempo final. Que la madre va a unir a todas sus hijas nuevamente. ¿Para qué? Para establecer este nuevo orden mundial que estamos hablando. Por eso cuando usted habla del nuevo orden mundial, usted pone en internet y ve cuántas disparates y barbaridades. La Biblia es bien clara en cuanto a lo que está ocurriendo y todo esto lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Hoy apenas solamente le estoy abriendo la puerta de las cosas que vamos a estar tocando más adelante en cuanto a esto. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, noten, ¿qué decía la profecía? La profecía decía, noten cómo se lo voy a poner en la tablita. Según Apocalipsis capítulo 17 y 18, dice que la ramera Babilonia fornica, ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra, y de esa relación ilícita se produce ¿qué? Vinos, abominaciones, inmundicia, que ¿qué hacen? Que embriagan ¿a qué? A los moradores de la tierra. Ahora, si usted está embriagado, ¿usted está pensando bien? ¿Está pensando cuerdo? ¿No? Antes de yo ser cristiano, yo bebía bastante. Y no podía ver las cosas bien. No podía discernir bien porque la mente ve cosas que no ve, que no se supone que vea, y oye y hasta piensa cosas que no son. Ahora, noten ahora cómo esto está interpretado. Esto era en símbolo, ahora viene el aspecto literal. El Vaticano y sus hijas entran en pactos y alianzas ¿con quiénes? Con las naciones y los gobiernos del mundo, y acá, a base de esa relación ilícita se producen ¿qué cosa? Doctrinas, enseñanzas y prácticas que ¿qué? Que confunden y engañan al mundo en cuanto a ¿qué? En cuanto al plan de salvación. ¿Notaron qué fácil? ¿Qué sencillo? Lo que Apocalipsis nos está describiendo. Ahora, no hemos identificado a las hijas. Tenemos una idea general sobre quiénes son las hijas, pero la Biblia nos va a explicar claramente porque dice que las hijas que están haciendo están también bebiendo y dando el mismo vino, las abominaciones que la mamá. ¿Están conmigo? Así que para poder identificar quiénes son los que están ligados a este sistema, quiénes son los que van a seguir el mismo curso, entonces hay que estar pendiente al vino, las abominaciones y la inmundicia, que son ¿qué? Las doctrinas, las enseñanzas y prácticas, porque están siguiendo ¿qué cosa? Están siguiendo a la mamá. ¿Están conmigo? Están siguiendo lo que la mamá les enseñó en ese sentido. Dios llama a Babilonia la madre de las rameras. Esto significa que sus hijas rameras representan a aquellos que continúan las doctrinas, prácticas y tradiciones del Vaticano, sacrificando así la verdad bíblica por sus tradiciones, conveniencia, popularidad, ingresos y sucesivamente más razones. Su intención final es formar una alianza ilícita con los gobiernos seculares y ¿con quién más? Con las iglesias cristianas. ¿Están conmigo? Así que, ¿qué tenemos que hacer para poder identificar quiénes son? Tenemos que identificar cuáles son ¿qué? Las abominaciones. La inmundicia que está ¿qué? Que está dando a beber al mundo y que tiene el mundo como borracho, lo que significa que ¿qué? Que no estamos viendo bien. ¿Están conmigo?
quiero recalcar nuevamente, porque alguien podría estar escuchando esto, incluso alguien podría estar mirando esta presentación, o alguien podría estar diciendo, lo que ustedes están haciendo es que están insultando a la Iglesia Católica. Yo les repito nuevamente, lo que le dije hace unas presentaciones atrás, el sábado fueron 2 horas donde sacamos 12 características. Recuerda, son 64 características que la Biblia nos da para identificar este sistema. ¿Están conmigo? Y les repito nuevamente, nosotros creemos que la gran mayoría de los católicos son gente sincera, son gente fiel, son gente que simplemente están siguiendo lo que les enseñó y lo que ellos conocen. ¿Están conmigo? Ni ellos mismos, el 99% de ellos, ni siquiera saben sobre este tipo de información. Pero la Biblia es tan y tan y tan abundantemente clara en cuanto a esto. Esto no es, hermanos y hermanas, lo que en algunos lugares podría considerarse un discurso de odio. Me podrían acusar en ciertos países, a mí me podrían acusar ahora mismo de dar un discurso de odio, que estoy hablando en contra de ellos. No, totalmente no, ¿verdad? Oramos incluso el sábado por el Papa, por los sacerdotes, por los obispos, por los maestros. ¿Están conmigo? Porque Cristo murió por ellos también. Y dice la Biblia, salid de ella, ¿quién? Pueblo mío. ¿Tiene Dios un pueblo fiel dentro de la Iglesia Católica? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia dice salir de ella. No te puedes quedar ahí porque dice, y vamos a ver que dice que las plagas van a caer sobre ella. ¿Por qué? Porque ha distorsionado la palabra de Dios. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre este asunto de las abominaciones. ¿Qué es una abominación? Si usted lo estudia en hebreo y en griego, la palabra abominación significa algo detestable, algo asqueroso, algo abominable, que Dios le da náuseas. Noten las abominaciones cómo están explicadas en 2 de Crónicas 36. Para mí es la mejor explicación de lo que es una abominación. Dice, también los principales sacerdotes y el pueblo, están hablando del pueblo de Dios, aumentaron la iniquidad, que es el pecado, siguiendo ¿qué cosa? Todas las abominaciones de las naciones y contaminando ¿qué cosa? La casa del Señor, que es el santuario, la cual Él había santificado ¿en dónde? En Jerusalén. Si fuéramos a ser más específicos en cuanto a lo que es una abominación, es sencillo. Una abominación, ¿qué dice aquí de dónde vienen las abominaciones? ¿De qué? De las naciones. La palabra naciones significa la palabra gentiles o paganos. En otras palabras, las abominaciones son prácticas, creencias paganas que, ¿qué pasa? Que entran dentro de la iglesia y los sacerdotes, los líderes y el pueblo lo toman como si fuera la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Eso es lo que es una abominación. Es algo que viene del paganismo, algo que viene del mundo. ¿Y qué hacían los líderes? Lo traían dentro del santuario, lo traían en el campamento y lo hacían pasar como si fuera la voluntad de Dios. La Biblia dice que eso es ¿qué? Una abominación. ¿Están conmigo? Según la Biblia lo está diciendo. Ahora, para entender cuáles son las abominaciones, porque las abominaciones, recuerden, es lo que va a enseñarnos qué es lo que la doctrina o qué es la enseñanza que está contaminada, que está manchada por medio del paganismo. Lo mismo representado con la unión de ¿qué? Del barro y del hierro. Eso es la misma, la unión del mundo y de la iglesia, la unión de la religión y la política. Y de hecho en la Biblia eso también se le llama la abominación desoladora. Mateo 24:15, cuando veas en el lugar santo, ¿qué cosa? La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. ¿Están conmigo? Y esa abominación desoladora fue cuando ¿qué? Cuando vio el cuerno pequeño, el anticristo, el papado, haciendo ¿qué? Pisoteando el santuario, pisoteando el plan de salvación, pisoteando las verdades de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Estamos claros? Y lo que vamos a estar haciendo, hermanos y hermanas, durante las próximas presentaciones, hoy, mañana, cuando hablemos de la marca de la bestia, vamos a estar estudiando las abominaciones de la copa que está dando al mundo a beber. ¿Por qué? Porque hay que identificarlas primero para saber ¿qué? Para saber si yo estoy bebiendo de ese vino. ¿Cuántos quieren saber si estamos bebiendo del vino de Babilonia o no? ¿Verdad? Porque el que está bebiendo del vino de Babilonia, ¿qué está pasando? No está viendo las cosas claras. Está en un camino que parece ser el camino que Dios está dirigiendo, pero es un camino ¿qué? Distorsionado. Y por eso Dios dice, no sigas bebiendo, no sigas borracho con el vino de ella, deja de beberlo, limpia los ojos, limpia la mente. ¿Para qué? Para que puedas ver el verdadero camino y puedas regresar a las sendas antiguas que yo establecí. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Así que en esta noche, hermanos y hermanas, vamos a empezar con las abominaciones de
Babilonia. Vamos a identificar cuáles son esas abominaciones. Ahora le hago una pregunta. ¿Tengo que ir yo y buscar en YouTube y poner las abominaciones? ¿O entrar en el internet y buscar las abominaciones? No. ¿Qué tengo que hacer para saber cuáles son las abominaciones? Lo mismo que hemos hecho durante esta semana y media que hemos estado juntos. Usted agarra una concordancia y usted busca la palabra abominación y empieza a leer. Y eso fue lo que yo hice. Y tengo una larga lista de abominaciones que encontré y cómo se aplican. Hoy vamos a estudiar, hoy solamente le voy a dar una cosquillita. Un toquecito sobre estas abominaciones. Vayan conmigo por favor al libro de Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Si usted está abriendo su Biblia y usted está aprendiendo a manejarla, tiene el libro primero de Génesis, tienes luego el libro de, Éxodo, luego tienes el libro de Levítico, luego tienes el libro de Números y luego tienes el quinto que se llama el libro de Deuteronomio. Si llegaste al libro de Josué, dale pausa, dale para atrás un poquitito. Deuteronomio capítulo 14, vayan conmigo por favor. Hoy vamos a estudiar una de las abominaciones de Babilonia. Hay muchísimas. Hoy vamos a estudiar una, mañana vamos a estudiar dos. La marca de la bestia le voy a enseñar que es otra abominación, porque estas son el vino de Babilonia es lo que identifica las doctrinas, las prácticas y las enseñanzas de este sistema que han distorsionado y contaminado el cristianismo. Deuteronomio capítulo 14, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo número 2 y 3. Dice así: porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas ¿qué? Un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como pueblo de Dios, ¿qué somos? Un pueblo ¿qué? Único, santo, diferente, apartado, diferente. Se supone que cuando la gente nos ve a nosotros, vean algo ¿qué? Algo distinto de lo que ven en el mundo. ¿Están conmigo? Se supone que seamos algo diferente, distinto. Ahora, noten lo que dice el versículo 3. Nada abominable. Nada abominable comerás. En otras palabras, hay cosas que se comen en este mundo que sean ¿qué? Una abominación. Ahora, 1 Corintios capítulo 10, 31. Si pues comes o bebes o cualquier cosa que hagas, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Será que hay cosas que estamos comiendo que no le dan gloria a Dios? Porque dice aquí, nada abominable comerás. Por favor, no me tiren las piedras a mí. Yo solamente le estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. ¿Nada qué? Nada abominable comerás. Significa que hay cosas que a los ojos de Dios son ¿qué? Son una abominación. ¿Cuáles serán esas cosas? Ahora vayan conmigo antes del libro de Deuteronomio y vayan conmigo al libro de Levítico. Vayan con el libro de Levítico, capítulo número 11. Deuteronomio, Números, Levítico. Levítico está después del libro de Éxodo. Levítico, capítulo 11. ¿Qué dice? Todo hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Le hago una pregunta. El primer ángel menciona, teme a Dios y darle gloria. Significa que entonces que este mensaje es parte de este mensaje final para la tierra, esta advertencia final, y se lo voy a mostrar de la misma boca de Jesucristo. Levítico capítulo 11. ¿Cuántos están ahí? Y vamos a empezar. Dice en el versículo número 2. Habla a los hijos de Israel y decirle, estos son los animales que comerás de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, ¿qué cosa? Esta comerás. Entonces, Dios que dice que si tiene, ¿qué cosa? Pezuña, ¿qué? ¿En qué? Y quiero saber que estén bien conmigo, que no me lo estoy inventando yo. Pezuña hendida y que rumia. ¿Qué es la pezuña hendida? A ver, es cuando tiene ¿qué? Cuando tiene así dividido. ¿Están conmigo? En dos. Y que rumia, ¿rumia qué? Cuando un animal come algo, entra, lo mastica y lo vuelve y lo mastica y lo vuelve y lo ¿verdad? Para la digestión. En cuanto a eso, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo número 4. Pero de los que rumian o tienen pezuña, no comerás entre ellos el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida. Lo tendrás por inmundo. Inmundo es lo mismo que abominable.
También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmundo. También el cerdo. Por si alguien me va a tirar una piedra. ¿Qué dice Dios? También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comerás, ni tocarás su cuerpo muerto, lo tendrás por inmundo. En otras partes del mundo no es tanto problema, pero yo sé que aquí puede ser un problema. Porque ¿qué está diciendo Dios? Que el cerdo es ¿qué? Un animal inmundo, abominable. Y usted se preguntará, pero qué cosita linda esa. Mira qué lindo. Qué cosita linda. Usted sabe que a nosotros nos gusta pensar que los cerdos son tontos, porque a uno no le gusta pensar que uno se come un animal inteligente. Usted sabe que el cerdo es uno de los animales más inteligentes, tan inteligente como el delfín y más inteligente que un perro. Los cerdos son sumamente domesticables, sumamente inteligentes, pero la Biblia dice, ¿qué cosa dijo Dios? No comas cerdo. Y la pregunta es, ¿por qué? Si usted me hubiera conocido a mí hace 15 años antes, los favoritos míos eran las chuletas de cerdo. Eso era un manjar para mí. Porque mira qué cosa rica eran las chuletas de cerdo. Ay, mamá, todavía lo tienes ahí rumiando. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Isaías 65, versículo 1 y 5. De este Dios hablando. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Aquí está Dios derramando su alma sobre la humanidad. Y aquellos que profesan ser su pueblo en rebeldía y los que no lo conocen son los que lo están honrando y reverenciando. Y note lo que dice aquí. Extendí mi mano todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de ¿qué? De sus propios pensamientos. En otras palabras, no queremos vivir conforme a tu palabra, queremos tomar nuestro propio camino. Y noten lo que dice Dios en el próximo versículo. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, que comen ¿qué cosa? Carne de puerco, y sus ollas hay caldo de cosas abominables. Y después dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí. En otras palabras, eso es como Isaías capítulo 4, versículo 1. Donde las mujeres dicen, yo quiero vestirme como yo me quiero vestir, yo quiero comer como yo quiero comer, pero quiero ser llamado por tu nombre. Porque me conviene tener un Dios como tú, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y Dios dice, pueblo rebelde. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no quiere o Dios nos advierte sobre comer carne de puerco? Hermanos y hermanas, es porque eso es lo que son. Cochino, marrano, puerco, cerdo, todas las palabras que utilizamos para hablar del cerdo nos están indicando algo. Es el basurero del mundo. Se comen cualquier cosa y el problema que tienen los cerdos, no solamente que no rumia, es que el sistema digestivo es muy lento y toda la porquería que coman se quedan dentro de ellos. De hecho, yo conocí un agricultor en Florida que me dice, mira Carlos, cuando yo voy a limpiar un campo para prepararlo para cosechar, él dice, en Florida hay muchas serpientes. ¿Sabe lo que hace? Suelta los cerdos por todo el campo, ¿para qué? Para que ataquen y se coman a las serpientes. Pero vean que las serpientes no son venenosas así, pero cuando la serpiente agancha y se engancha en el cerdo, ¿qué pasa con el cerdo? Lo neutraliza, porque es tan tóxico por dentro el cerdo, que el cerdo lo que tiene son dos glándulas pequeñas aquí, donde bota un poco, porque el cerdo no suda tampoco, y botan un poquito y dicen que por aquí se le sale todo el veneno de las serpientes a los cerdos. Porque las serpientes muerden
a los cerdos, pero los cerdos no mueren porque cuando el veneno entra se neutraliza porque el cerdo tiene tanta toxicidad dentro del cuerpo. Y hay un refrán que dice, eres lo que comes. Entonces, hermano y hermana, Dios no nos está diciendo no coma cerdo porque Él tiene un negocio de pollo y de hamburguesas. Cuando Dios nos dice no coma cerdo, lo está diciendo ¿por qué? Por nuestra salud. ¿Están conmigo? ¿Sabe lo que la mafia hace cuando quiere hacer desaparecer un cuerpo? Lo pica en pedacitos y ¿qué hacen? Se lo dan a los cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos se lo van a comer y desaparecer. Y Dios entonces en este contexto nos está tratando de decir que, mis hijos y mis hijas, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, es santo y me pertenece a mí y yo no quiero que tú metas esa porquería, esa basura en tu cuerpo. Porque la basura que se comen los cerdos es la basura que vas a comer. Y por eso los cerdos, si se hace un análisis de los cerdos, se ha encontrado que los cerdos tienen entre todos los animales los índices más altos de cáncer, los índices más altos de las enfermedades más contagiosas y más terribles que existen. Ahora, la lista no terminó con los cerdos. Regresemos a Levítico capítulo 11. Regresemos a Levítico capítulo 11. Los voy a poner a gozar más. No se preocupe que si a usted le está doliendo algo, a mí me dolió el triple. ¿Ok? Recuerde eso, yo estaba ahí mismo donde usted estaba sentado. Y yo incluso cuando me busqué la Biblia, yo decía, esto tiene que ser un chiste. Esto tiene que ser un chiste. Empezaba a justificar, no, es que eso está en el Viejo Testamento. No se preocupe, vamos a contestar ese asunto ya mismo. Vayan conmigo, por favor, les regresemos a Levítico capítulo 11. Y vamos a empezar en el versículo número 9. ¿Cuántos están ahí? Levítico 11, 9. Esto comerás de todos los animales que viven en las aguas. Todo lo que tiene ¿qué? Aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comerás. ¿Qué tienen que tener el animal del agua? Aletas y escamas. Pero todo lo que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendrás ¿por qué? Por abominación. O serán pues abominación de su carne no comerás y abominarás su cuerpo muerto. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendrás ¿en qué? En abominación. Vamos a empezar con los animales del mar que tienen aletas y escamas. ¿El salmón tiene aletas y escamas? Sí. ¿El chillo tiene aletas y escamas? Sí. ¿El tiburón tiene aletas y escamas? Tiene aletas, pero no tiene escamas. Catfish, el pez gato, tiene aletas, pero no tiene escamas. La gente se sorprende porque eso se come mucho, especialmente allá. Si yo digo esto en el sur de Estados Unidos, en New Orleans, me matan a tiros ahí, porque se come mucho catfish. Ahora viene la dura. El camarón, el cangrejo, la langosta, ¿tienen aletas? ¿Tienen escamas? No. Ahora les voy a decir, ¿sabe cuál era mi comida favorita? La chuleta de cerdo y los camarones al ajillo, calamari, eso era una cosa espectacular. Y Dios dice que ¿qué son ellos? Abominación, inmundo lo tendrás por inmundo, no comerás. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Pues así como el cerdo es el zafacón de la tierra, estos son los zafacones ¿de qué? Del océano. Y se comen toda la basura y la porquería y todo eso se queda ¿dónde? Dentro de ellos y eso uno se lo come. Hermano y hermana, uno es del agua y otro de la tierra. El camarón y la cucaracha son primos. Y la cosa que yo más detesto en este mundo es una cucaracha. Cuando yo supe que el camarón era el primo de la cucaracha, se acabaron los camarones para mí. Porque eso es lo más asqueroso que existe. Y así mismo, hermano y hermana, la ciencia dice que estos son los que están relacionados. Uno simplemente es del agua y otro es ¿de dónde? De la tierra. Pero son igual, son familia. Ahora una persona dirá, pero ven acá, esos son leyes judíos. Eso de Levítico, de los animales inmundos, eso se lo dieron a los judíos. Ok, le hago una pregunta. ¿Cuándo aparecen los judíos en la Biblia? Al final de Génesis con las 12 tribus, ¿verdad que sí? Las 12 tribus son los hijos de Jacob. Y Jacob tuvo a los 12 hijos y uno se llamaba Judá y de ahí vienen los judíos, la tribu de Judá. ¿Será que como
Algunos argumentan, como este se está dando en el libro de Levítico, eso es para los judíos. ¿Será que no se dio ya esta distinción entre los animales inmundos y los animales limpios antes de los judíos? Claro que sí. En el arca de Noé. Noten lo que Dios le dijo. Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás, ¿qué cosa? 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su ¿qué? Y su hembra. En otras palabras, cuando estaban en el arca, ¿qué le dijo Dios? Noé toma 7 parejas de los animales limpios y solamente una pareja de los animales inmundos, que serían el cerdo. ¿Por qué razón Dios se lo dijo? Pues es sencillo, como iban a estar en el arca y estuvieron en el arca casi un año aproximadamente, no iban a poder comer plantas. Y Dios le dio permiso en ese momento de decir que puedes ¿qué? Comer los animales limpios. ¿Están conmigo? ¿Por qué los animales inmundos no? Es bien sencillo. Porque ¿quién iba a recoger toda la basura que estaban botando todos los animales en el arca? ¿Están conmigo? Esos eran el que estaba recogiendo la basura. Era el zafacón del arca de Noé, el cerdo, el que se pasaba y lo soltaban en todos los corrales, comiéndose todo lo demás. Si solamente tienes una pareja de cerdo y tú matas el cerdo y te lo comes, ¿qué pasa con el cerdo? Se extingue y no existe más. Porque nunca fue el plan de Dios de qué. En ningún sacrificio, en nada que tenía que ver, Dios jamás le dijo a ellos nada sobre qué. Nada sobre comer animales inmundos. Dios le dio permiso a causa del diluvio, por lo que le expliqué en cuanto a eso. Ahora, no se preocupe, que yo sé que usted va a tener sus objeciones, porque yo también las tuve. Y yo también dije, yo voy a buscar una manera de darle la vuelta a este asunto, porque yo quería comerme mi chuleta. Porque al principio, cuando me explicaron y me enseñaron esto, yo no me lo explicaron con detalle. Yo solamente dije, pero ¿qué eso suena como que arbitrario. Pero mire, cuando Dios dice algo en su palabra, mejor escúchalo. Escúchalo, aunque no lo entienda. Yo aprendí a escuchar a Dios. Y si Dios lo dije. Ahora, hay algunos argumentos que la gente utiliza para decir, no, Carlos, eso no aplica. Uno de ellos es que dice, mira, Carlos, cuando Pedro estaba en el libro de Hechos, él tenía hambre y Dios le mandó una visión con animales inmundos. ¿Y qué le dijo? Mata y come. ¿Han escuchado ese argumento? Vayan conmigo por favor al libro de Hechos. Vamos a ir allá. Hay varios argumentos que utilizan y les voy a dar cómo se contestan todos. Y yo, cuando alguien me dijo, mira, Dios le dijo a Pedro, mata y come, dije, gloria a Dios, vamos a matar y comer. Déjame ir allá y ver dónde lo dice para entenderlo bien. Vayan conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo, a ver si conocen cuál. Hechos capítulo ¿qué? Hechos capítulo 10. Vayan conmigo a Hechos capítulo 10. La historia de Pedro y Cornelio. ¿Están conmigo? Si saben la historia, Dios mandó a Pedro a ir a la casa de Cornelio. Ahora, ¿Cornelio qué es? Un centurión, un romano. A los ojos de un judío, él era ¿qué? Abominable, inmundo. Era inmundo un judío entrar en la casa de un romano, porque se hubiera puesto él inmundo y no podía entonces participar de los asuntos religiosos. Era inmundo tocarlo, interactuar o entrar en su casa. Noten lo que dice en Hechos capítulo 10, versículo 9. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Este es el mediodía, es la hora de almuerzo. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. En otras palabras, está en visión. Sigue diciendo. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado de la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Estos son animales abominables, inmundos, que no podían comer esos. Y le dijo en una voz y le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Levántate, Pedro, mata y suficiente para mí. Dios le dijo a Pedro, mata y come, vamos a matar y comer. Recuerden, ya aprendimos que un versículo sin contexto es un... Sigamos leyendo. Entonces Pedro le dijo, Señor, no. ¡Ah! ¡Qué atrevido, Pedro! Dios le dijo, mata y come, y Pedro le dijo que no a Dios. No. ¿Por qué? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios le está pidiendo algo a Pedro, que Pedro está como que, Señor, que yo me coma.
No, Señor, yo nunca he comido nada inmundo. ¿Por qué? Le hago una pregunta. ¿El cerdo dejó de ser cerdo cuando Cristo resucitó? El cerdo no se santificó por la resurrección de Jesucristo. Sigue siendo un cerdo y un cochino y un marrano y un puerco. ¿Están conmigo? Sigamos. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, ¿qué cosa? No lo llames tú común o inmundo, si ya está limpio. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora noten lo que ocurrió aquí con Pedro. Mientras Pedro pensaba, fue corriendo a Chili's a comerse unas costillitas de cerdo a la barbacoa. Mientras Pedro estaba, ¿qué? Perplejo. ¿Qué significa que estaba perplejo? Confundido. No entendía. Esto es una contradicción. Dios siempre nos habló sobre las leyes de salud a no comer estos animales inmundos y ahora me está diciendo que los coma. Pedro no entendía. Dentro de sí sobre lo que significaría qué cosa. Ahí está la clave. Pedro sabe y estaba perplejo diciendo, ¿qué es lo que Dios me está tratando de querer decir? Porque no me está diciendo que me como un animal inmundo. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo tener que decir? ¿Qué significaría la visión? Significa que es una visión, ¿qué cosa? Hay símbolos representados aquí. ¿Y qué dice? Que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Pedro, llegaron a la puerta, y se moraron ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras en la visión, noten, Pedro se quedó. Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y asciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo, he aquí que yo soy el que buscas, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolo entrar, los hospedó. Así que hay un problema aquí, porque recuerden, para un judío, ¿qué cosa es? Entrar en casa de un gentil, eso es inmundo, eso es una abominación. Y noten lo que Pedro le dijo más abajo en el versículo número 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil, a un pagano. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Le hago una pregunta, ¿cuándo fue que Dios le mostró a Pedro que a no considerar a los gentiles ya inmundos y comunes? Con la visión que le envió. ¿Están conmigo? La visión era para decirle a Pedro, Pedro, los gentiles no los mires como inmundos o comunes, ahora que ve y predícales el evangelio. ¿Están conmigo o no están conmigo? Clarísimo, el mismo contexto explica. Otro versículo que me sacan es cuando dicen en Mateo capítulo 15 que Jesucristo dijo que no es lo que entra por la boca, es lo que sale. Ahí está, Carlos. No importa lo que tú comas, lo que importa lo que entra por la boca, porque eso sale por allá. Lo que importa es lo que sale de la boca y del corazón. Y yo dije amén. Pero el Espíritu Santo me dijo, ve y lee esa historia. Y cuando fui a leerlo y lo lees, te das cuenta que no está hablando de comer animales inmundos. Está hablando, el capítulo 15, lo puedes ir a leer en tu casa, dice claramente que el problema era la tradición de los ancianos o los fariseos que decían que si no te lavabas las manos y comías algo, eso que comías era ¿qué? Inmundo y entraba en tu boca y se consideraba tan inmundo como comer un animal inmundo. No está hablando de animales inmundos, está hablando de ¿qué? De la tradición de no lavarse las manos al comer. Clarísimo el contexto, ¿están conmigo? Ahora, les voy a explicar algo que yo aprendí y que es fácil para aplicarlo a todo. Cuando se habla de comida en la Biblia, y lo puedes aplicar en el Nuevo Testamento, cuando se habla de comida, no se puede estar hablando de animales inmundos. ¿Saben por qué? Porque el animal inmundo no es comida para el judío. Así que cuando Pedro o Pablo en sus cartas hablan sobre la comida, eso no es comida para ellos. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que terminemos la presentación y le digo, mire, aquí al lado tenemos un saloncito y le tengo una comidita porque yo sé que ustedes están todos hambrientos.
Vayan, cuando terminemos vamos a ir a comer. Y todos nosotros como buenos hartones nos vamos a ir al saloncito aquí al lado. Y ahí saco las ollas. Y cuando empiezo a abrir las ollas, la primera olla es filete de serpiente. El próximo es fricasé de mono. El próximo es filete de cocodrilo. No voy a decir la iguana porque quizás usted se ha hartado de iguana en algún momento. Le hago una pregunta. ¿Quién va a comer? Ah, espérate, se me olvidó el mejor. Patitas de gato y muslitos de perro. Y no estamos hablando de comida china. Le hago una pregunta. ¿Usted va a comer? Siempre hay un afrentado que come. Yo era uno de esos, para mí todo sabía pollo. ¿Por qué no vas a comer? Porque eso para nosotros los puertorriqueños no es comida. ¿Están conmigo? En otras partes del mundo comen gato y perro y mono, pero eso no es comida para nosotros. Por lo tanto, en la Biblia, cuando se habla de comida, no pueden estar hablando de estos animales. ¿Saben por qué? Porque no es comida para ellos. Siempre que se hable de comida, van a estar hablando en contexto de ¿qué? ¿De animales qué? De animales limpios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Me están entendiendo, hermano? Así se resuelve algunos versículos que saca la gente para tratar de contrarrestar o contradecir esto que está enseñando la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Ignoras que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no sois vuestro. Este cuerpo que tú tienes no te pertenece a ti. ¿A quién le pertenece? Comprados sois por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo que murió por nosotros. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que es la mente, los cuales le pertenecen ¿a quién? A Dios. Este es el principio. Este cuerpo no es mío, esto le pertenece a Dios. Yo estoy vivo gracias a la misericordia y la gracia de Dios, que estamos vivos todos. Y Dios dice que ese cuerpo me pertenece, cuídalo. No le hagas daño. Trata lo mejor posible de mantener, porque este es el instrumento que yo te di. ¿Para qué? Para manifestar mi gloria en ti. Y yo quiero que tú lo cuides. Yo quiero que tú seas saludable en las cosas que haces. ¿Están conmigo? Y estos animales, hermanos y hermanas, son, pero alguna gente argumenta y dicen, Dios no me va a juzgar a mí por lo que yo como. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? ¿No comieron algo que Dios le dijo que no comieran? Pregunta, ¿hubo consecuencias por comer algo que Dios le dijo que no comieran? Pregunta, ¿estamos nosotros enredados en este revolú por estar comiendo cosas que Dios le dijo que no comiera? Efectivamente, hermanos y hermanas. Así que no me digan a mí que Dios no trae a juicio cuando el ser humano decide hacer las cosas en contra de su palabra, porque ahí está la evidencia en el mismo capítulo 3. Todo este asunto y todo este revolú en el cual nos encontramos es por comer algo que Dios le dijo que no comieran. Noten lo que dice Isaías capítulo 66, 15 y 17, hablando de la segunda venida de Cristo. Porque aquí que el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar su furor y su ira y su reprensión ¿con qué? Con llamas de fuego. Está hablando de la segunda venida de Cristo cuando viene a acabar, a ponerle fin a este mundo. Y noten lo que dice, porque el Señor juzgará. ¿Quién es el que juzga? Dios. El Señor juzgará con fuego y con su espada toda carne y serán muchos los muertos del Señor. ¿Y quiénes son esos? Los que comen ¿qué? Carne de cerdo, cosas abominables y ratones, aún perecerán. ¿Declara quién? Eso no lo dije yo, eso lo dice Dios. Noten cómo compara carne de cerdo con ratones. A los ojos de Dios, usted comerse un cerdo es como comerse un ratón. ¿Es qué cosa? Un animal ¿qué? Un animal inmundo. Cuando Cristo venga, dice que, escúcheme bien, aquí no es asunto de un árbol, aquí no es asunto de un día, aquí no es asunto de un plato de comida. Aquí el asunto es quién es el Dios a quien tú le sirves y a quien tú vas a poner en primer lugar. Y cuando Dios dice, esto no, porque esto es inmundo, esto no me honra, esto no le da gloria. La pregunta es, somos libres para decidir. Usted decide con el camino que usted quiera, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Están conmigo? 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabe que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno ¿qué? Destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual eres tú y soy yo, ¿qué cosa es? Santo es. Esto es santo, ¿por qué? Porque esto le pertenece a Dios y el Espíritu Santo mora aquí y Dios dice, ¿qué cosa?
no destruyas tu templo. Pregunta, ¿cómo destruimos el templo? Una de las maneras en que destruimos el cuerpo es ¿cómo? Descuidando y comiendo cosas que no. Pero no cunde el pánico, porque también vamos a hablar un minutito solamente sobre las carnes limpias también. Porque la Organización Mundial de Salud, aquí en el 2015, sacó un estudio donde dice que incluso comer carne roja, comer carne procesada y todo lo demás ya se ha clasificado como ¿qué? Como un carcerígeno. Ahí está el estudio, en donde en las personas que comen esas carnes, se ha encontrado que casi suben al 50% la probabilidad de tener diferentes tipos de cánceres. La Organización Mundial de Salud, que es la que toma todos los estudios que se hacen en todo el mundo y ellos toman y llegan a una conclusión en cuanto a todas ellas. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice claramente ahí en cuanto a eso. La Biblia también nos habla claramente sobre los animales limpios, cómo se comen los animales limpios. Le hago una pregunta. ¿Cómo se tratan hoy en día los animales que nos estamos consumiendo? ¿Saben lo que dice la Biblia? En la palabra de Dios, Dios dice no comer animales limpios ¿con qué? Con sangre, no comas su grasa, no comer animales abusados ni maltratados y no comer animales ¿qué? Enfermos. Le hago una pregunta. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Si usted conoce el método de producción de las carnes limpias que estamos comiendo hoy, es una cosa asquerosa de primera categoría. Porque hasta los animales limpios no solamente están maltratados, enfermos, con cáncer, abusados, y eso hace que boten un montón de químicos, sino también, hermanos y hermanas, le echan hormonas, le echan antibióticos, le echan cuanta porquería. Y Dios dice claramente, no te los comas. No comas la sangre, no comas la grasa de estos animales. Ahora, interesante, entonces, ¿cómo es que uno debería, si uno está comiendo animales limpios, cómo comérselos? El único método que sigue las indicaciones bíblicas para comer carnes limpias se llama el método kosher, que es el método de los judíos. Son los únicos que le sacan la sangre a los animales, se aseguran que el animal no sea abusado, que no sea enfermo, que no sea maltratado. ¿Por qué? Porque saben que el animal enfermo, adivine qué, persona enferma que se la come. Le hago una pregunta, ¿es esto bíblico? Hermanos y hermanas, la Biblia enseña clara y contundentemente que la mejor alimentación para prevenir, para revertir y para restaurar la salud es una alimentación basada en plantas y granos 100% integrales. Esto está científicamente comprobado. Ahora, yo no le voy a decir a usted que de la noche a la mañana usted pase a esta alimentación porque ni yo lo hice de la noche a la mañana, pero ciertamente ese es el camino por el que uno va. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por nuestra salud. Y Dios no está en el negocio del pollo y hamburger y por eso nos dice que no comamos carne inmunda. Dios nos está diciendo que te amo y no quiero que te enfermes. ¿Están conmigo? Quiero que sanes. Si a usted le interesa aprender verdaderamente este tema, usted quiere aprenderlo, hay un documental y esto lo puede encontrar en Netflix, que estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen Netflix. Se llama Forks Over Knives o Tenedores sobre Cuchillos. Búsquelo en Netflix, Forks Over Knives, está en español. Y si no lo tiene, yo lo tengo también un enlace en español y se lo puedo enviar, me da su correo electrónico. Este documental sigue el estudio de China, el estudio más grande que se ha hecho sobre la alimentación en este mundo que se hizo en China. Es una cosa impresionante, todo lo que enseña, todo es pura ciencia en cuanto a la alimentación y en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros, si a usted le interesa. Pero, así como Dios tiene leyes morales, escúcheme bien, Dios también tiene leyes de salud. Amén. ¿Y cuáles son las 8 leyes de salud? No solamente es la alimentación. La Biblia enseña que es la nutrición, los ejercicios, el agua, la luz solar, la temperancia, el aire puro, el descanso y la confianza en Dios son los 8 principios. Así como hay 10 mandamientos morales, así también hay 8 leyes de salud bíblica. ¿Están conmigo? Conozco personas que nunca en su vida se han comido un pedazo de carne en su vida. Y sin embargo son tan enfermos como una gente que se mete toda la carne inmunda. ¿Por qué? Porque quizás no comen carne, pero no se ejercitan, no caminan, no toman luz solar, no descansan bien, no tienen temperancia, no tienen confianza en Dios. La Biblia enseña que estos son los 8 principios. ¿Para qué? Para una salud óptima. ¿Significa que no me voy a enfermar? No. ¿Significa que no voy a morir? No. Lo que significa es que mientras yo esté en esta vida, yo quiero que esto funcione a su máxima capacidad en lo mejor que pueda. ¿Para qué? Para yo darle gloria a Dios. Y que yo como buen mayordomo de lo que Dios me ha dado, que es este cuerpo, yo lo utilice lo más que pueda, por más tiempo posible, con la mejor salud posible. ¿Para qué? Para yo hacer el trabajo que nos llamó aquí, que es ¿para qué? Para dar a conocer su nombre al mundo. ¿Cuántos dicen amén?
Y esto tiene que ver directamente también ¿con qué? Con la salud mental. Porque todo esto, hermanos y hermanas, está relacionado. Pero ¿qué quiere Satanás? Satanás quiere que tengamos mentes corrompidas. Y la comida, pregunta, ¿afecta nuestra manera de pensar, sí o no? Oh, ¿usted sabe que el estómago es el segundo cerebro? Y todo está relacionado, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Yo quiero que tú seas lo más saludable posible para que no sufras tanto. Porque ya hay suficiente sufrimiento ahí. Pero para evitar mucho sufrimiento, escúchame porque yo soy tu Dios que te sana. Amén. ¿Pero qué dice Babilonia? Mata y come. Eso es lo que enseña Babilonia. Y dice Apocalipsis 18, 2 al 4. Ha caído la gran Babilonia. ¿Y qué dice? Salid de ella, pueblo mío, y no participe de sus abominaciones, y no meterás, ¿qué cosa? Abominación en tu casa, dice Dios. Hermano y hermana, nos estamos preparando para el reino de los cielos. Amén. ¿Y cómo será la tierra nueva y el cielo nuevo? Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y no entrará en ella, ¿qué cosa? Ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Así que si usted quiere empezar a prepararse para morar en el cielo nuevo y en la tierra nueva, empieza diciendo que, Señor, yo quiero cuidar este cuerpo de acuerdo a los principios bíblicos. Yo quiero hacer lo mejor posible y yo quiero vivir para tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo lo dio todo por nosotros, ¿cómo es posible que nosotros no podamos darlo todo por Él? Si Él entregó todo por nosotros, entonces nosotros deberíamos con gozo decirle, Señor, yo te lo pongo todo a tus pies porque yo confío en ti. Pregunto en esta noche a alguien que quiere decir, Señor, yo quiero cuidar mi salud. Yo quiero hacer lo mejor para mi salud porque yo quiero durar muchos años, no solamente cantidad, sino de calidad, porque yo quiero glorificar tu nombre. Y yo quiero empezar a dar pasos hacia mejorar mi salud en todas las esferas, porque yo quiero glorificarte en mi cuerpo. ¿Hay alguien esta noche que quiere decir eso? Póngase en pie si usted quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero glorificarte. Yo no te estoy diciendo, hermano y hermana, que salgas ahora yo te di los principios. El Espíritu Santo es el que dirige y el que convence a uno, amén. Pero que empecemos todos los días a decir, Señor, yo quiero cuidar de mi salud, yo quiero vivir en armonía con tu palabra y yo quiero evitar esas cosas que contaminan mi cuerpo y mi mente. Y quiero ser lo más saludable posible para tu gloria. ¿Podemos decir gloria a Dios por eso? ¿Merece Dios menos que eso? No, merece lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando salgan, reciben el estudio, el plan médico gratuito de Dios. Y recuerden que mañana el tema es las buenas nuevas de la muerte y el infierno. Eso parece un disparate, pero venga mañana que vamos a seguir estudiando las abominaciones. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de empezar a estudiar y entrar más profundamente en estos temas de Babilonia, sobre las abominaciones y todo. Padre, sabemos que este mundo nos tiene agarrado por la comida, pero también sabemos que tu Espíritu Santo tiene poder para liberarnos de cualquier tipo de esclavitud. Así que te pedimos, Señor, en esta noche, yo junto con mis hermanos y hermanas, Señor, que nos ayudes para que podamos cada día anhelar y desear sacar esas cosas que no nos convienen en nuestra vida y empezar a introducir las cosas que sí son buenas y saludables. A físicamente sacar eso y mentalmente sacar todas las cosas y la basura de este mundo y que podamos, Padre, empezar a vivir como si estuviéramos en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones en cuanto a la alimentación, en cuanto a los ejercicios y todas las cosas para cuidar y preservar este cuerpo y esta mente para que tú puedas glorificarte en él. Gracias, Señor, por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.